Bueno, siendo las 11 en punto prácticamente, estamos en comunicación telefónica con Carlos Muñoz. Él es venezolano, residente cordobés. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Bueno, digamos que me está yendo porque los sucesos que se están aconteciendo en Venezuela no permiten que uno pueda cumplir con la diplomacia de decir que me está yendo bien. Claro que sí, se entiende. Son muchísimos los venezolanos que han tenido que emigrar por políticas por las políticas de Maduro. Y a veces yo charlando con otro compatriota, con Guille, me decía, claro, hay que estar allá para darse cuenta cómo es la cosa, porque uno desde afuera, desde adherir a determinados principios políticos, quizás no puede dimensionar lo que es vivir en lo que tiene todas las características de una dictadura. Sí, de verdad que hay que tener mucho sosiego al momento de hablar de Venezuela, porque creo que por no adherirse o adherirse a corrientes políticas que existen acá, en Argentina se puede caer en un binarismo que es contraproducente y que también es doloroso para nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Porque si hay algo que debe entender el otro, el que no es venezolano y venezolana, es que las condiciones para poder uno vivir con dignidad en Venezuela han sido rebajadas a su mayor expresión. Y esto lo podemos constatar fácilmente dándonos un paneo por lo que pasó en estas elecciones del domingo. A mí me gustaría rápidamente explicarles cómo funciona el sistema electoral venezolano, porque eso nos va a dar una idea de por qué es que se dice fraude, por qué no son creíbles los resultados, como dice Gabriel Boric. El sistema electoral venezolano básicamente funciona de esta manera. Hay centro electoral, la persona se dirige al centro electoral que de antemano ya sabe cuál es el que le toca, ya sabe la mesa, se dirige, firma un acta, se le explica rápidamente cómo es el proceso, se dirige a una máquina, capta huella que asegura que la persona se corresponde con quien está firmando y con la huella que está en su DNI, que nosotros le denominamos cédula de identidad. Y después de ese proceso, que es bastante rápido, pasa a la máquina donde va a emitir su voto. Esto es automatizado. Lo importante de este proceso, de este paso, es que cuando uno vota, si bien el OK se lo está dando la máquina tiene que imprimir una autenticación de ese voto. O sea, el voto digital se tiene que corresponder con el voto manual. Hasta ahí vamos uno bien. Se retira. Tenemos como tres instancias ¿no? La que primero de verificación. Sí. ¿Cuál es el problema? Después de eso nosotros nos dirigimos a una caja y depositamos el voto físico. Sí. Cuando se va a cerrar, cuando se cierran las mesas, o sea, cuando ya se acaba el proceso electoral, el presidente de la mesa está en la obligación de llamar a los testigos de cada partido político. Es de cada partido político, es de todos los personajes que se postularon. Sí, es similar acá. Esto es para todos. Es más, la ciudadanía está en el derecho de participar, independientemente si es o no es testigo por parte de algún partido político. Bueno, la máquina te da un ticket, digámoslo de esta forma, da un acta electrónica, y esa acta electrónica se coteja con las actas físicas, y esa unión es lo que permite
darnos la certeza nosotros de que una y otra cosa se corresponden y que nuestro voto fue nuestro voto. Claro, tienen que coincidir. Hasta ahí vamos Sí. bien. El sistema es bueno, es bastante similar al que tenemos acá en la Argentina. No tenemos el voto electrónico, Sí. pero sí tenemos lo de la fiscalización por parte de todos los partidos. Tenemos presidente de mesa y vicepresidente que eso garantiza. Tenemos la presencia de fiscales. ¿Qué sucedió con respecto a eso? Bueno, cuando el presidente de mesa tiene que llamar a los testigos y al ciudadano o ciudadana de calle que quiera participar, sucede algo en muchas partes de Venezuela, y es que se les impide ser parte del proceso de verificación de las boletas, digamos, del acta de la máquina junto a las boletas físicas. Ya ahí todo comienza a marchar mal. ¿De qué manera se los impide? ¿Por Por ejemplo, nosotros votamos en escuelas, tenemos aulas, y que le llamamos cuarto oscuro, pero son aulas, en donde constantemente los fiscales, que son los que representan a cada partido político, tienen el derecho, piden, de entrar al cuarto oscuro, verificar que estén las boletas, y asimismo en la parte final no se hacen recuentos si no están ellos presentes y no están las firmas de ellos. No sale la información de cada mesa sin la firma de todos los fiscales. Esto no es así allá. ¿No sucedió? Sí, pero no sucedió, porque nuestro sistema prevé que los encargados de resguardar todo el proceso es el Plan República, que está compuesto por nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, el Plan República impide el acceso de los testigos de los partidos de oposición, en algunos casos, en otros casos los expulsa, y aquí es donde comienza el problema, aquí es donde comienza el fraude. En realidad el fraude comenzó hace mucho con la inhabilitación a ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos políticos, pero bueno, vamos a resumirnos a esto, al proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a tratar impiden el acceso a los testigos, la gente está afuera, está en las calles y logran, en muchos casos, rescatar las boletas, las actas. Estas actas, después de que salen del centro electoral, tienen que ser enviadas al CNE en Caracas. Ese rescate que vos me decís es una acción de cuerpo a cuerpo, una acción violenta, así de enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero como por la experiencia que hemos ganado a través de muchas luchas que ha tenido Venezuela en contra de el proceso político que está llevando a cabo Nicolás Maduro, ya sabemos que cualquier gesto, cualquier acto que pueda asomar la posibilidad de violencia va a ser aprovechado para una represión que termina siempre en la muerte de compatriotas. Ya hoy estamos hablando que hay más de 3 fallecidos, hay un desaparecido, hay 46 personas detenidas y la movilización sigue. Bueno, te quería contar esta parte. Después de eso, empiezan a mandar a los cómputos a Caracas sin presencia de los testigos de oposición, pero los testigos de oposición, por la presión del pueblo, lograron acceder y rescatar las actas físicas, o sea, donde decía que sí era parentesco lo físico con lo electrónico, y daban los resultados. Aproximadamente era el 70% de votos a favor de Edmundo González Urrutia y un 30% para Maduro. Mira, hay miles de fotos de las actas rodando por toda la red y no existe ninguna que yo haya visto donde Maduro haya ganado. Después de este proceso, el gobierno dice que le hackearon y que por eso tuvo que parar la transmisión de las actas. Durante 3 horas, ¿no? Claro, porque ellos no tenían por qué parar la transmisión,
de algo que ellos controlan, porque nuestro sistema de internet y de comunicación es del Estado, es la CanTV. Entonces, si hubo un problema, el problema se generó en ellos, y a nosotros nos interesaba que eso fuese lo más expedito y transparente posible, porque ya la gente estaba a las 7 de la noche, 8 de la noche en Venezuela festejando, porque la victoria era indiscutible. Aquí te quiero contar algo que es lo que consolida el fraude. Cuando Elvis Amoroso, presidente del CNE, lee los resultados, todos asumimos que los resultados, bueno, aparte de fraudulentos, habían cumplido después con los estatutos que el mismo CNE se plantea en su ley de procesos electorales, y sale un personaje que se llama Enrique Márquez, que también era candidato presidencial y que de paso formó parte del CNE. Enrique Márquez denuncia que una vez llegados todos los cómputos a Caracas, en Caracas también hay testigos en el CNE, en la sede principal de cada partido y de la sociedad civil. Enrique Márquez a su testigo le impiden el acceso a la sala situacional donde se debe imprimir la boleta oficial a partir de una máquina oficial que dé los resultados. Enrique Márquez logra que una testigo pueda acceder, habiéndole prohibido el primero, y cuando la testigo está dentro de la sala situacional donde se tenía que imprimir la boleta oficial, Elvis Amoroso sale dando los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Elvis Amoroso leyó para todo el mundo no se originó en los parámetros ni en los lugares que estipulaba la ley venezolana. Esto es lo más grave, porque nos indica que se rompieron todas las garantías que nos daba nuestro sistema electoral para garantizar de que el proceso fuera limpio. Esto es lo grave. No tenemos un registro oficial porque se nos privó de esa oportunidad. Carlos, yo quisiera, más allá de esto que vos estás exponiendo con respecto a las elecciones en sí, que le cuentes un poco a los oyentes y también a los que estén viendo esta entrevista en las redes, un poco tu situación, que me imagino que representa la situación de varios que tuvieron que emigrar. ¿Cómo se vive en Venezuela? Mira, en Venezuela se vive muy mal. En Venezuela se vive muy mal. Yo antes de emigrar, yo vivía en el campo, soy campesino también, y una de las cosas que me hizo tomar la decisión de emigrar, yo no me daba cuenta de la situación de Venezuela hasta que mi compañera en una llamada, porque yo vivía en el campo, yo vivía en la ciudad, en una llamada me comentaba que había tenido que esconderse en la casa de una vecina porque en un enfrentamiento entre delincuentes quedó en el medio. Y eso dio pie a que también me dijera todo lo que estaba pasando en Venezuela y cosas que yo no sabía por el hecho de vivir en el campo, como que la comida cada vez era más costosa, los niveles de inseguridad eran muy altos y cada vez se podía uno expresar con mucho menos claridad y libertad que antes. Ya habían empezado a cerrar varios medios de comunicación, la crítica se hacía mucho más incómoda. Y yo tengo 8 años acá, yo soy el único miembro de mi familia que ha migrado. Mi familia es sumamente venezolana y patriota. Y se vive mal, se vive muy mal. Mi mamá es una jubilada de la docencia y su sueldo no alcanza para nada.
Afortunadamente seguimos estamos en el campo y eso nos permite, le permite a mi familia ingerir carne, por ejemplo, porque la carne es carísima, no es que sea cara, es que no tienes dinero para comprarla. Claro. Los servicios públicos son terribles. Venezuela, fíjate que Venezuela pasó de ser uno de los primeros países de Sudamérica en tener fibra óptica, o sea, el internet más rápido, o la forma para transmitir más rápido internet, a tener un uso del internet casi, no sé, de los años 2005, arcaico, defectuoso, no hay electricidad, el agua ya no llega por las tuberías con la misma frecuencia que de antes, los servicios médicos están totalmente destruidos, las universidades autónomas ya no funcionan como antes, se han cerrado universidades públicas, se está tratando de privatizar la Universidad Central de Venezuela, y todo esto está ocurriendo en un contexto donde se dice que es una revolución. Y esto es lo peligroso, no es una revolución lo que estamos viviendo, es un retroceso en muchos derechos que nos costaron muchos años ganar, muchas luchas, y que de un plumazo se están perdiendo. Yo quisiera, Carlos, detenernos un poquitito para hacer una comparativa, una reflexión, porque es casi obligado ponerse a pensar, a ver qué está sucediendo en Argentina. Este contexto que vos me estás comentando de que bajó el nivel de consumo de carne, es lo que nos está pasando a nosotros en estos 8 meses de un gobierno liberal, de que las tarifas eléctricas y las tarifas de servicios son carísimos y defectuosos, nos está pasando. Varias conexiones hay entre la situación que vos estás describiendo con lo que está viviendo la Argentina hoy en día. Las intervenciones en los medios de comunicación que denunciás allá están ocurriendo acá en un gobierno liberal. Entonces, la propuesta obviamente son dos países distintos, pero me interesa ver tu punto de vista de generar un cambio de gobierno, cortar con la dinastía Maduro que viene de Chávez, que está en una clara posición enfrentado a Estados Unidos y que gran parte de lo que puede llegar a ser una especie de bloqueo viene por ese lado para que acceda al poder una ideología, un partido muy acorde a lo que nos está pasando a nosotros en Argentina. No entendemos mucho desde acá, pero sí respetamos y vemos y tratamos de encontrar por qué está sucediendo lo que sucede en Venezuela. No entendemos cómo quiere Venezuela ir a un gobierno neoliberal cuando nosotros tenemos esta experiencia que es realmente desastrosa en Argentina. ¿Cómo ves vos, estando en Córdoba ahora, qué posibilidades te está dando Argentina con respecto, mejores, ¿no?, con respecto a lo que vivías en Venezuela? Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir es que si algo sostiene al régimen de Nicolás Maduro es Estados Unidos. Nuestra industria petrolera, por ineficiencia, cayó a niveles de, ¿sabes?, que no le permitían competir en el mercado internacional porque la extracción de crudo le era más costosa que su venta. En Venezuela los que están produciendo petróleo en Venezuela es la ExxonMobil, es una compañía yankee. El discurso de
de las sanciones es un discurso que no se soporta, que no tiene asidero, que no aguanta un mínimo de cuestionamiento, por el simple hecho de que en Venezuela quien está sacando petróleo son los yanquis. Entonces, eso es lo primero que hay que desenmascarar para que la conversación siempre sea lo más clara y que la gente tenga claro qué es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, ¿por qué Venezuela elige este camino? Venezuela elige este camino porque es el único que nos dejaron. Es sencillo. El camino del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, nos trajo desolación, nos trajo migración, nos trajo destrucción, nos trajo una confrontación que el venezolano no estaba acostumbrado a llevar a estos niveles. Nos trajo represión. Hay algo que es muy notable, que María Corina Machado comenzó siendo, y aquí sí voy a empezar a hacer las salvedades entre, si bien es una derecha, no es la misma derecha, tiene sus matices. María Corina Machado comenzó siendo de ultraderecha, era la derecha de la derecha, como dice acá. Ella ha venido matizando su discurso, porque nosotros en Venezuela ya no queremos más los extremos. Nosotros lo que queremos es dignidad. Lo que nosotros queremos es que se nos reconozca como ciudadanos de pleno derecho. Y es por eso que ella elige como sustituto a Edmundo González Urrutia, porque es una persona, un outsider que conoce la política desde la diplomacia, y iba a ser una persona que por sus capacidades y por su formación servía para tender puentes con sectores que podían ser reticentes para lograr un cambio democrático. ¿Y quiénes son esos sectores? Obviamente un 40 o 30% de los venezolanos que no nos gusta el discurso ultra neoliberal populista de derecha, que es lo que representa en este caso Javier Milei. Es un tipo que va por esos caminos. Cuando me decís de alguien que representa a la ultraderecha y que mete a un outsider, nos agarra temblor, porque tenemos a Victoria Villarroel que en ese sentido, y tenemos al outsider también. Por eso es que es interesantísimo este análisis que estás haciendo, porque necesitamos poder entender cuál es qué es lo que eligen. Pero también hay otra cosa, Dani, que María Corina Machado ha sido intransigente y nunca dio su brazo a torcer. Se ha mantenido, a mí me gusta el recorrido que ella hace, más allá que discrepo con las políticas que quiera aplicar en muchos casos para Venezuela, que incluyen la privatización de PDVSA, pero a mí me ha gustado el recorrido que ella ha hecho, porque ella ha hecho el recorrido inverso a la mayoría de los políticos o de las tendencias políticas de la contemporaneidad. Las tendencias políticas de la contemporaneidad te exigen que te radicalices, que te vuelvas el extremo y que te vuelvas intransigente ante el otro. Ella ha hecho el camino contrario. Ella pasó de ser una intransigente a tender puentes, de no reconocer a los chavistas a decirles: los chavistas, ustedes también son, antes que ser chavistas, son venezolanos. Entonces, eso me parece que es loable, porque no nos está llevando a un callejón en una sola dirección donde dejemos un montón atrás. No, aquí se está tratando de integrar a toda la nación, porque es que si no, no vamos a salir de esto. Cambio, Javier Milei, a mi parecer, hace todo lo contrario. Hace algo similar a lo que hizo Hugo Rafael Chávez Fría, que es dividir a la nación en dos, que nunca son dos partes iguales, nunca son simétricas.
siempre tienen sus picos y sus baches. Ahora, Entonces, esto que lo vos peligroso describís, es exactamente Carlos, esto que vos describís como un cambio en esta persona, ¿cómo es que se llama? Perdón, María Corina Machado. Machado, ahí va. No, también puede ser visto como una estrategia oportunista cuando viene de la ultraderecha ella. Y es posible, y no te puedo negar que existe esa posibilidad, no te puedo negar. Es más, en su plan de gobierno se nota que desde lo económico muchas de sus acciones están dirigidas hacia una economía de mercado tal y que sigamos siendo un país extractivista. Nosotros los argentinos, no sé si lo habrás oído, vamos a meter a otro país en la conversación. Tenemos una frase que es salir de Guatemala para meterse en Guatepeor. Lo que pasa es que nosotros conocemos el neoliberalismo también porque recuérdate que al ser Venezuela es el país más norteamericano que puede tener Sudamérica. Literal, está en lo más norte de Sudamérica está Venezuela. Y eso, más el petróleo, nos hizo también ser el más norteamericano de los países sudamericanos de un punto de vista político. Por eso somos el único país donde se juega béisbol y no hay otro país. Claro. Nosotros conocemos el capitalismo, lo conocemos porque por la industria petrolera y tenemos memoria y nosotros sabemos qué fue el capitalismo de los años 90 y la gente recuerda que de los 8 millones de personas que han migrado a Venezuela, la mayoría que migró está entre el rango de edad de 20 a 40 años. Entonces, ¿quiénes quedan en Venezuela? Los adultos, las personas muy grandes y los jóvenes que no pasan de 17 años. ¿Qué hace esto? Que los adultos recuerdan vivamente cómo en el capitalismo vivieron mejor. En el capitalismo de los 90 vivieron mejor que en el socialismo del siglo XXI. Entonces, ellos dicen, ¿cuál es la percepción? No vamos a estar peor. Porque lo último que quería el venezolano era que le quitaran su libertad de votar. La pobreza material es durísima. Es algo muy duro con lo que tienes que convivir para no caer en desesperación. Pero es algo con lo cual puedes luchar, pero tú no puedes luchar sin libertad. Si el último bastión que es tu voto te lo arrebatan, ya para qué vas a seguir existiendo. Lo que te queda es luchar, y si la lucha te va a llevar a retomar el camino que habías abandonado, que en este caso era el capitalismo, eso lo está decidiendo Venezuela, y yo creo que Venezuela lo está decidiendo con razón, con conocimiento de causa, porque son 25 años de política que han fracasado y que han llevado a un país a la ruina. Y esas políticas se enmarcan en una ideología que se definió como socialismo del siglo XXI. Y eso nadie lo puede quitar. Esto que está viviendo Venezuela es una revolución socialista del siglo XXI y fracasó. Y si los venezolanos y las venezolanas queremos volver al capitalismo del cual huimos, es porque consideramos que es mejor para nuestra nación en este momento que el socialismo que nos están queriendo imponer a bala. Carlos, ¿qué edad tenés? 36. 36 años, o sea que hace 25 tenías 9. Sí. Claro. Nosotros hace 25 años, ¿no? Hace 25, los 90, muchos te pueden llegar a decir algo similar a lo que acabaste de decir, que
que muchos crecieron, es más, muchos argentinos en los 90 pudieron construir sus casas o viajar. Eso era política del neoliberalismo de Carlos Saúl Menem, que nos dejó una de las más profundas crisis después, que se desató 10 años después, en el 2001. Y digo, está interesante analizar, vuelvo a decir, ojo, con querer vender el patrimonio nacional a las empresas extranjeras, porque ya nos pasó a nosotros, nos pasó y nos costó muchísimo recuperar nuestra soberanía. Y hoy en día en Argentina estamos volviendo a algo similar a los 90, en donde nuestra soberanía está siendo atacada, donde gran parte se está dando cuenta de que esas políticas es pan para hoy pero hambre para mañana, y ni siquiera tenemos pan hoy, porque estamos sufriendo una de las peores crisis de la Argentina. Yo entiendo tu postura, y también me reservo a ver qué sucede, y no avalo lo que está mal, ¿no? De las cuestiones antidemocráticas de un gobierno que está siendo proteccionista de sus recursos. Estados Unidos, vos decís que es el principal accionista con respecto al petróleo. ¿Por qué Estados Unidos pide al gobierno de Venezuela que publique los datos y está en contra de Maduro entonces? Mira, hay una cosa que estás trayendo a colación, que es muy importante entender de por qué Estados Unidos es el único país que le interesa. A Estados Unidos lo que le interesa es el petróleo. Punto. A él no le importa si tú eres rojo, si tú eres azul, si tú me das petróleo, yo te quiero. Y el petróleo venezolano tiene unas características muy particulares, que es ultradenso. El petróleo venezolano solamente puede ser procesado o en Venezuela o en Estados Unidos, porque para su procesamiento, por ser ultra pesado, se han tenido que crear infraestructuras muy particulares. A Estados Unidos está pidiendo que se muestren las actas, principalmente porque María Corina Machado, al tener la intención de privatizar PDVSA, una de las cosas que va a hacer es que Venezuela vuelva a ser un actor importante en el mercado energético internacional. Fíjate una cosa, Venezuela pasó de producir 3.5 millones diarios de petróleo a 800.000. Mira, ahí hay un déficit que tiene que ser llenado y que debe ser llenado. Y María Corina Machado, en este caso, es una garantía para Estados Unidos de eso. Porque si algo ha dicho ella claramente es que Venezuela se tiene que volver a convertir en un exportador. Nada de eso. Lamentablemente no le interesa el desarrollo de la tecnología petrolífera, no ha hablado mucho sobre el cambio climático ni las energías renovables. Son cosas que al parecer no le interesan o no las nombra mucho, pero el interés de Estados Unidos en que se nombren las actas es exactamente que tiene un déficit energético que quiere suplir, y Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Carlos Muñoz, te agradezco enormemente haber tenido la deferencia de estos minutos para contar un poco tu perspectiva viviendo en Córdoba. ¿A qué te dedicas? Yo soy director de orquesta. Mirá. Y también trabajo como pintor. Mirá vos. ¿Y lo de director de orquesta es una formación que tuviste en Venezuela o acá? Sí, yo fui parte del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela
desde los 9 años hasta los 24 años fui músico profesional. Ah, mira. Toqué en distintas orquestas en Venezuela, una formación académica. Soy licenciado en artes plásticas y bueno, pero migrar enseña muchas otras cosas. Claro que sí. ¿Y cómo te está yendo en Argentina? Bueno, de verdad que ha decaído mucho el poder adquisitivo, ha decaído mucho el trabajo, la cantidad de trabajo que ha aumentado la pobreza, se nota, se ha aumentado la violencia y es lamentable porque Argentina, si algo tenemos los argentinos y los venezolanos, es que nos las llevamos muy bien. Es impresionante lo bien que nos llevamos los argentinos y los venezolanos, el respeto mutuo que conseguimos acá, tal vez no lo hemos conseguido en otros países como Perú o como Chile, donde hay reiterados actos de xenofobia en nuestra contra. Claro. Así que al menos, si bien las cosas están muy mal acá, de verdad que si algo sirve para calmar las penas es saber que el argentino, independientemente de sus condiciones políticas propias, ha sentido una empatía por nuestras vivencias, por nuestras penurias, y eso de verdad que es inolvidable. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a estar siguiendo el tema Venezuela, así que cada tanto te vamos a estar consultando, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Buen día, Carlos. Carlos Muñoz, residente venezolano en Córdoba, dando su perspectiva, su opinión acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y las elecciones.